Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sea el horario que estén viendo este video. Como cada semana les saluda Eric Jorge Matos y Fuentes, un estudiante de odontología de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el cual le voy a presentar un artículo titulado Caninos superiores retenidos por palatino, radiografía panorámica para evaluar ubicarlos en el arco dentario. Los dientes impactados son aquellos que presentan un retraso en su erupción o que no podrán erupcionar completamente. El diagnóstico se realiza mediante examen clínico y radiográfico. Los caninos permanentes son el segundo diente más frecuentemente impactado, entre 1 a 2% de la población. Esto es resultado de un largo proceso de desarrollo seguido por una complicada senda eruptiva antes de poder llegar al plano oclusal. Los métodos de diagnóstico que permitirían la detención temprana y preveniente incluyen historia familiar, examen visual, palpación y examen radiográfico. Debido a la alta posibilidad de impactación palatina de los caninos maxilares, el clínico debe estar alerta a esta posibilidad. Cuando la condición es identificada en estadios tempranos, la extracción de los caninos deciduos en algunos casos permitiría la corrección de la senda y erupción en una posición relativamente correcta. Este tratamiento intersectivo podría reducir complicaciones asociadas con la impactación palatina de los caninos, como la reabsorción radicular de incisivos laterales y la necesidad de una intervención quirúrgica y ortodóntica. El 85% de las impactaciones de caninos superiores son palatinas, el 15% son vestibulares. Falta de espacio y de desarrollo vertical están asociadas con impactaciones vestibulares. Las cúspides impactadas vestibularmente sí erupcionan, lo hacen verticalmente y en una posición más alta en el alveolo. La densidad ósea palatina, la presencia de una mucosa más gruesa, así como una posición más horizontal, hace que las cúspides caninas desplazadas hacia palatino raramente erupcionen sin la necesidad de un tratamiento ortodóntico complejo. Las impactaciones palatinas de caninos superiores ocurren 2 veces más en pacientes del sexo femenino que masculino. Tiene una alta incidencia familiar y son 5 veces más comunes en pacientes de raza blanca que en aquellos de ascendencia asiática. Los caninos juegan un rol importante en una buena estética facial y de la sonrisa, ya que están posicionados en los ángulos del arco dental, formando la eminencia canina y hacen de soporte al ala de la nariz y el labio superior. Además, cuando los caninos superiores están apropiadamente alineados y tienen una buena forma y tamaño, la línea de la sonrisa y proporciones dentales son posibles. Funcionalmente, contribuyen a la desarticulación de los movimientos laterales. La mayoría de los caninos impactados son asintomáticos y comúnmente diagnosticados en examen de rutina dental u ortodóntico. Aunque el canino impactado puede no causar ningún efecto adverso, en otros casos puede provocar severas secuelas. Por ello, un diagnóstico temprano, continuo monitoreo y manejo de caninos ectópicos es importante. El mayor riesgo yace en la reabsorción radicular de dientes adyacentes, donde la reabsorción severa involucra la pulpa, siendo demostrado que ocurre en pacientes desde los 9 años hasta los 23 años. La metodología de tratamiento ortodóntico depende de varios factores, como la localización del diente impactado en el arco con respecto a los dientes adyacentes, la distancia al plano oclusal, el apiñamiento de la corona, la angulación que adopta el canino, la posibilidad de anquilosis, reabsorción radicular o dilaceración. Generalmente los caninos impactados o anquilosados horizontalmente son los más difíciles de tratar y tienen el peor pronóstico. En algunos casos la extracción es lo indicado. Estas variables también sirven para la predicción de la duración del tratamiento ortodóntico. Los caninos impactados palatinamente suelen estar acompañados de otras anomalías de tamaño, forma, número y estructura. Existen múltiples opciones para evaluar radiográficamente la impactación palatina de caninos. Radiografías oclusales. Ubicación antero-posterior. Se utilizan 2 métodos, el de Simpson, que consiste en un haz de rayos perpendicular a la placa y paralelo al eje de los incisivos, y el de Bellot, en el que el haz de rayos no es perpendicular.
El primero es más exacto. En el maxilar se prefiere la técnica del paralelismo. Las radiografías oclusales son más exactas en diagnosticar la posición del canino en relación a la línea media. Radiografía lateral del cráneo son útiles en la determinación de la posición antero-posterior, así como su inclinación y localización en el alvéolo. Tomografía computarizada. Actualmente en Europa, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda es la técnica más difundida para observar la trayectoria tridimensional del canino impactado. Aunque las radiografías convencionales ofrecen imágenes satisfactorias, no permiten diagnosticar reabsorciones radiculares del incisivo lateral o central en estadios iniciales. Informa la presencia o presencia del canino, tamaño del folículo, inclinación de su eje axial, posición vestibular o palatina, la cantidad de hueso que lo cubre, situación y reabsorción de las piezas vecinas, consideraciones anatómicas locales y estado de desarrollo. En un estudio llevado a cabo por Griet y colaboradores se comparó el uso de radiografías 3D y 2D para determinar la posición y probabilidad de alineamiento en pacientes con caninos superiores impactados. Se determinó que el uso de la tomografía computarizada de eje cónico estaría justificado como suplemento a la panorámica en los siguientes casos: cuando la inclinación del canino excede los 30 grados, cuando la reabsorción radicular de dientes adyacentes es sospechada, cuando el ápice del canino no es discernible, siendo posible la presencia de una dilaceración. La tomografía computada posibilita al clínico a diagnosticar la posición del canino en 3 planos del espacio. Sin embargo, su costo, tiempo y alta exposición a la radiación restringe su uso rutinario. Descripción y análisis del trazado propuesto sobre radiografía panorámica. La propuesta de trazado sobre una radiografía panorámica es muy simple, de bajo costo, certero y de menor exposición del paciente a radiaciones en comparación con la tomografía axial computarizada. No observamos en nuestra práctica diaria y en la mayoría de los casos clínicos beneficios con otros métodos radiográficos más sofisticados. Complementariamente, una radiografía periapical nos podrá brindar mayor información detallada del estado periodontal de la pieza retenida, dejándose las tomografías solo para aquellos casos donde la imagen se presenta confusa y no nos permite una valoración objetiva. Cuando los ortodoncistas, sobre todo los menos experimentados, enfrentan una situación clínica con las características descriptivas, son muchos los interrogantes que se plantean sobre la posible ubicación de los caninos con éxito en el arco dentario. Frecuentemente está la duda de cuál es el límite de la posición de retención para lograr el éxito al acomodamiento final mediante la aparatología ortodóntica. Ese dato representa uno de los aspectos a analizar en esta presentación. Se propone un simple trazado que se puede hacer sobre la panorámica. Se marcan 2 líneas tangentes a la pared externa de las fosas nasales que se continúan con los ejes longitudinales de los caninos retenidos de ambos lados. Si queda constituida una figura geométrica de apariencia de un rombo, romboide o también punta de flecha, significa que el extremo de las raíces se encuentra próximo a la posición que anatómicamente le pertenece. En realidad, cuando traccionamos las piezas retenidas, lo que estamos haciendo es movilizar la corona en mayor proporción a través del hueso, sacando la pieza dentaria de su inclinación anómala y dándole el tip correspondiente. Una vez concluido el enderezamiento, el ápice queda en una posición muy cercana a su posición original en sentido mesial distal. Solo hubo un cambio en la dirección, enderezándose el eje de la pieza dentaria. Si la imagen descrita se da la posibilidad de tener éxito en la mecánica de posicionamiento de las piezas retenidas, será posible. En la imagen derecha de la parte inferior de su pantalla tenemos periapicales correspondientes al caso, donde se puede observar la integridad del periodonto de las piezas retenidas, laterales y premolares.
En la mecánica de reposicionamiento deberemos tener en cuenta clínicamente su relación con los dientes vecinos y el daño que se puede ocasionar a esas piezas dentarias, la cantidad de distancia que debe ser desplazada, el espacio disponible y el espacio requerido para su ubicación, así como también una posible anquilosis, no detectable en la mayor parte de los casos en los estudios radiográficos. Algunas situaciones clínicas demandarán analizar la necesidad de exodoncia de primeros premolares para la ubicación en el arco dentario de los caninos. Cuando el ápice del canino en retención ósea se encuentre muy hacia distal de las fosas caninas y las raíces de los premolares invadan la figura geométrica descrita, se deberán utilizar mecánicas más complejas con cuplas para colocar el eje vertical del canino en la posición correspondiente. En el esquema se puede observar que la pieza canino superior derecho posiciona su ápice en la continuidad de la pared externa de la fosa nasal del lado derecho, una proximidad con la fosa canina. En este caso, hay alta probabilidad de lograr su ubicación exitosa en el arco dentario. La mecánica a utilizar deberá alejar la corona hacia distal y posteriormente dirigirla a su lugar de que se va a encontrar en el arco dentario. La pieza canino superior del lado izquierdo posiciona su raíz muy hacia distal de la pared externa de la fosa nasal del lado izquierdo, con el agravante que las raíces de los premolares invadan la figura romboidal descrita. Aunque se decida hacer la exodoncia del primer premolar, la raíz del segundo actuaría como obstáculo en el canino de su acomodamiento en el arco dentario. Es posible encontrar un solo canino retenido. Para eso utilizaremos la misma metodología para decidir su posible recuperación, pero con la imagen de un solo lado. El ápice de la pieza canino superior del lado izquierdo en zona próxima a la pared externa de la fosa nasal. Después de analizar y valorar los datos precedentes, si la decisión es conservadora, se planifica la biomecánica empleada. Posibles variantes en relación al trazado lineal. Cuando el ápice del canino retenido se encuentra muy por distal de la posición descrita y con proyecciones de las raíces de los premolares sobre las figuras geométricas mencionadas, la posible ubicación en el arco dentario será casi imposible. Realizar la traslación del ápice del canino en sentido mesiodistal varios milímetros en un hueso esqueletal es mecánicamente complejo. Nos debemos valer de mecánicas con cuplas que lleven el ápice a la posición anatómica correspondiente. La posibilidad de mejorar su ubicación hacia mesial lo da su trayectoria de descenso hacia su ubicación en el arco dentario, que permite ir modificando el eje del canino en sentido mesial. Se debe evaluar en el estudio la posición de las raíces de los premolares adyacentes. Si las proyecciones de las raíces de los premolares ingresan dentro de la figura geométrica creada en el trazado, se convertirá en otro obstáculo más para lograr la alineación y nivelización de los caninos retenidos. Para finalizar las conclusiones, es de utilidad el uso de trazado lineal de la figura geométrica romboidal sobre una radiografía panorámica, como ayuda en las tomas de decisiones para la ubicación de caninos retenidos por palatino después de valorar clínicamente su factibilidad. Si se emplea esta metodología, el estado de salud de las piezas retenidas y las piezas vecinas es necesario valorarlo en una radiografía periapical. La posición del canino en el maxilar puede ser determinada con sencillez y bajo costo utilizando una radiografía panorámica. La posibilidad de ubicarlos correctamente dependerá de una serie de factores, entre ellos la relación del ápice del canino con respecto a la pared externa de fosas nasales y al espacio que ocupará en su posición definitiva en el arco dentario. La traslación de grandes distancias en sentido mesiodistal del ápice es complejo, debiendo usarse mecánicas que empleen cuplas. Cuando más alejado esté de la posición definitiva a ocupar, peor será el pronóstico. Cuando se observa que las raíces de los premolares se interponen, invadiendo la estructura geométrica romboidal que
que proponemos realizar en el trazado sobre la radiografía panorámica puede significar que existe peligro de dañarlas. En estos casos habrá que evaluar la posibilidad de exodoncia de los caninos. Si bien técnicamente existen en la actualidad métodos de diagnósticos 3D que dan imágenes tridimensionales, no descartamos el uso de metodología descrita, donde el costo-beneficio es alto debido a su fácil implementación, bajo costo y menores radiaciones emitidas.